Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, viernes 14 de febrero, con el tema ictericia neonatal, a cargo del doctor Manuel Calero Espinosa, médico especialista en pediatría del Departamento de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, indicamos que vamos a estar compartiendo un enlace para registro de asistencia durante la ponencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor Manuel Calero Espinosa. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenido y adelante. Lo escuchamos, doctor. Ok, muchas gracias. Bien, no sé, ¿me confirma si me escuchan, por favor? Sí, doctor, lo escuchamos perfectamente y su ponencia también estamos logrando ver aquí en la pantalla. Ok, muchas gracias. Bien, buenos días con todos los presentes en esta sala. El tema a tratar el día de hoy es ictericia neonatal, eh, una patología bastante frecuente en nuestros recién nacidos. Bueno, empecemos por las definiciones de ictericia. No pasa la diapositiva. Obstetra, no sé si me puede ayudar. A ver, un minutito, ahora resolvemos. Empecemos con las definiciones de ictericia. Pues como sabemos, la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas. Este viene a ser un signo que puede corresponder a una gran variedad de enfermedades, causadas ya sea por anomalía en el metabolismo de la bilirrubina o anomalías en la expresión de esta. Hay que tener en cuenta también que la neurotoxicidad viene a ser el daño cerebral que es causado por la bilirrubina que cruza la barrera hematoencefálica y se une al tejido cerebral, ¿no? Lo que conocemos como carnículos. Y ictericia se habla de ictericia prolongada cuando la ictericia dura más de 14 días en el recién nacido a término y más de 21 días en el recién nacido prematuro. Acá, bueno, para ver un poco las diferencias entre ictericia fisiológica e ictericia patológica. En la ictericia fisiológica, la aparición de la ictericia fisiológica es después de las 24 horas de vida y la ictericia patológica aparece después de las 24 horas de vida. Perdón, la fisiológica sí, perdón, la fisiológica después de 24 y la patológica antes de las 24 horas de vida. La fisiológica suele durar menos de una semana y la patológica más de una semana. La ictericia fisiológica suele tener valores menores a 12 miligramos por decilitro y la patológica mayor de 12 miligramos por decilitro. En la fisiológica, la bilirrubina directa suele aumentar en muy poca cantidad o escasa cantidad. Y en la patológica, la bilirrubina directa suele ser mayor de 2 miligramos por decilitro y cuando está aumentada nos indica que hay una colestasis. La velocidad de incremento de la bilirrubina, en el caso de la bilirrubina fisiológica, suele ser menor de 5 miligramos por decilitro por día y menor de 0.5 miligramos por hora. En cambio, la bilirrubina patológica suele aumentar más de 5 miligramos por día o más de 0.5 miligramos por hora. En cuanto a la epidemiología, ya hemos dicho que es una enfermedad bastante frecuente en el recién nacido. Aproximadamente el 60% de los bebés nacidos a término y el 80% de los prematuros desarrollan ictericia durante la primera semana de vida. La incidencia de ictericia patológica suele ser de 14 a 21 por cada 1000 recién nacidos vivos, ¿cierto? En cuanto a la etiología, la etiología va a depender mucho en la edad en que se encuentra
Por ejemplo, en el primer día de vida, la ictericia suele ser causada por incompatibilidad sanguínea, ya sea del grupo RH o del grupo ABO, o por infecciones durante la gestación, perinatales crónicas como el TORCH. A los 2 o 3 días de vida del recién nacido, la ictericia suele ser causada también por incompatibilidad ABO, por policitemia, por prematuridad, por sangre extravasada como los cefalohematomas. También se produce la ictericia fisiológica a esta edad. Se puede producir la ictericia también por hemólisis, como las enzimopatías o las hemoglobinopatías, que al presentarse estas, pues hacen que el eritrocito termine en lisis. Patología hemolítica adquirida como infecciones, fármacos, sepsis, ¿no? Al cuarto o quinto día, la ictericia puede ser causada por lactancia materna o otros síndromes como el de Crigler-Najjar o el síndrome de Gilbert. Eso es durante la primera semana. Y después de la primera semana de vida, la ictericia puede ser causada también por lactancia materna, por hepatitis, por obstrucción anatómica intrínseca o extrínseca de las vías biliares. Acá encontramos las atresias congénitas de las vías biliares intra o extrahepáticas, los quistes del colédoco o pseudoquistes, estenosis hipertrófica del píloro, neoplasia o hipertrofia de ganglios periportales, el síndrome de bilis espesa también, que es secundaria a eritroblastosis fetal, anemia hemolítica, cirrosis hepática, hipotiroidismo e infecciones adquiridas, ¿no es cierto? Todas estas pueden causar ictericia en el recién nacido. En cuanto a la fisiopatología, la pregunta acá sería, ¿por qué el recién nacido, el 60-80%, o sea, un número bastante elevado, por qué presenta ictericia, ¿no es cierto? Pues los recién nacidos tienen o nacen con una predisposición a la producción excesiva de bilirrubina. Y esto es debido a que el recién nacido tiene un mayor número de glóbulos rojos, si lo comparamos con el adulto, y estos glóbulos rojos tienen un tiempo de vida menor. Entonces, aparte, el sistema enzimático del hígado es insuficiente o deficiente en el recién nacido, aún siendo a término. El sistema enzimático es deficiente tanto para la captación como para la conjugación de la bilirrubina. Entonces nos lleva a ictericia. La ingesta oral disminuida los primeros días, ¿no? Hay muchas mamás que el primer, segundo día la producción es escasa, pero aún siendo escasa para el bebé es suficiente, ¿no? Pero es escasa o es disminuida. Entonces, esto también lo puede predisponer a que el paciente presente, el recién nacido presente ictericia. La disminución de la flora intestinal o la motilidad intestinal disminuida o lenta también, porque incrementa la circulación enterohepática de la bilirrubina. Y el recién nacido también está expuesto a hematomas en los partos traumáticos donde se produce cefalohematoma. Al final eso también termina en bilirrubina, ¿no? Entonces, todas esas que hemos mencionado predisponen a que el recién nacido presente lisis de los eritrocitos y al final, cuando el eritrocito se lisa, libera el grupo EM o el grupo hemo y el grupo globina, ¿no es cierto? Este grupo hemo puede ser, en un 75% es liberado por la lisis de los eritrocitos y el otro 25% es liberado por una hematopoiesis inefectiva. Entonces, una vez el grupo hemo liberado de la hemoglobina a través de la hemooxigenasa, se convierte en biliverdina, liberando además una molécula de monóxido de carbono y liberando el hierro también, que luego es reutilizado para la formación de hemoglobina, de la nueva hemoglobina. Y esta biliverdina, a través de
biliverdina reductasa se convierte en bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada o bilirrubina libre, ¿no es cierto? Que es una bilirrubina liposoluble, y al ser liposoluble, esta bilirrubina puede atravesar la barrera hematoencefálica e impregnarse en el cerebro, ¿no es cierto? Causando neurotoxicidad. Esta bilirrubina indirecta no conjugada se une a la albúmina. La albúmina es la que se encarga de transportar la bilirrubina hacia el hígado para que sea conjugada. Por eso que los pacientes con hipoalbuminemia tienen mayor riesgo de hiperbilirrubinemia. Entonces la albúmina se une a la bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada y la lleva hasta el hígado. En el hígado, la bilirrubina es captada por las ligandinas X y ligandinas Y a través de la glucuroniltransferasa, la bilirrubina indirecta se vuelve bilirrubina directa o conjugada. Y esta bilirrubina es hidrosoluble, por ende, puede ser eliminada a través de las vías biliares hacia el intestino, ¿no es cierto? En el intestino se encuentra la flora intestinal que convierte a esta bilirrubina directa o conjugada en urobilinógeno para luego ser excretada en forma de urobilinógeno en las heces. Pero en el tubo intestinal también hay beta-glucuronidasa, que esta se encarga de desconjugar a la bilirrubina directa o bilirrubina conjugada y aumenta pues la circulación enterohepática de la bilirrubina. Esto también como que mantiene o hace o predispone a que el recién nacido tenga una bilirrubina elevada. En cuanto al cuadro clínico de la ictericia, si queremos evaluar a un paciente con ictericia, necesitamos que el paciente se encuentre en un ambiente con buena iluminación para poder evaluar la ictericia. De preferencia luz natural, ¿no es cierto? Es decir, la luz solar. Y el paciente tiene que estar sin ropa para poder evaluarlo. La bilis suele hacerse evidente cuando esta está por encima de 5 miligramos por decilitro, es decir, ya la vamos a poder ver en la piel, se va a reflejar como un color amarillento en la piel. La progresión de la bilirrubina es cefalocaudal y cuando estos valores, o sea, en sí la ictericia, si la bilirrubina no está muy elevada, pues lo que vamos a ver simplemente es el color amarillento de la piel. Pero cuando las bilirrubinas están tan altas en valores de neurotoxicidad, pues ya se van a producir los síntomas de encefalopatía, como es la pobre succión, irritabilidad, fiebre, convulsiones e hipertonía. Hemos dicho que la bilirrubina tiene una progresión cefalocaudal y se puede estimar, al tener una progresión cefalocaudal, se puede estimar en forma aproximada y práctica, aunque esta estimación no es exacta. Y para eso, Kramer nos da una escala en donde nos dice que, por ejemplo, si la ictericia llega hasta el cuello, es decir, abarca la cabeza y el cuello, pues el paciente tiene una bilirrubina aproximada de 5 miligramos por decilitro. Si el color amarillento en la piel alcanza hasta el ombligo, pues el paciente tiene una bilirrubina aproximada de 12 miligramos por decilitro, hasta 12. Si el tinte amarillo de la piel llega hasta las rodillas, pues el paciente podría tener una bilirrubina de hasta 16 miligramos por decilitro. Si llega hasta los tobillos, una bilirrubina de hasta 18. Y si llega a las plantas y las palmas, las plantas de los pies y las palmas de las manos, pues se supone que la bilirrubina debe ser mayor de 15 miligramos por decilitro. En cuanto al diagnóstico de la ictericia, el diagnóstico es clínico y para ello
debemos hacer una adecuada anamnesis para tratar de identificar la causa de ictericia. Entonces, en la anamnesis tenemos que averiguar por antecedentes familiares de ictericia. Si de repente algún hermano del paciente hizo ictericia, ¿no es cierto? Acá hay que averiguar los grupos sanguíneos tanto de la mamá como del recién nacido para ver si hay incompatibilidad. Hay que averiguar antecedentes de infecciones durante la gestación. Hay que averiguar también sobre el tipo de alimentación que recibe el recién nacido, si es lactancia materna exclusiva, lactancia mixta o solamente recibe sucedáneo de leche materna en el caso de que esté contraindicada la lactancia materna. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta dentro de la anamnesis, ¿no es cierto? Y en el examen físico del paciente con ictericia, pues las guías recomiendan que el paciente, con todos los pacientes en sí, deberían tener una evaluación visual de la ictericia cada 12 horas hasta el alta del paciente. Es decir, debemos estar observando a nuestro paciente, ¿no es cierto? Si se pone amarillo. Eh, en el caso de que si es un paciente de tez clara, normal sin problema alguno se ve el color amarillento de la piel. Pero en el caso de que sea un paciente con piel oscura, nos podemos apoyar con la digitopresión cutánea para poder ver el color amarillento de la piel. Dentro de nuestro examen físico también podemos hacer una bilirrubina transcutánea, el famoso Bilicheck, ¿no? Que tiene indicaciones para hacer hay criterios para hacer el Bilicheck o la bilirrubina transcutánea. Es decir, se debe hacer en recién nacidos mayores de 35 semanas, aunque también he encontrado otras guías que dicen que se deben hacer solamente en recién nacidos a términos, pero en la guía que revisé también recomienda en mayores de 35 semanas, no menores, y que este paciente debe tener más de 24 horas de vida para poder hacer el Bilicheck o la bilirrubina transcutánea. Cuando esta bilirrubina o Bilicheck te arroja un valor de 3 miligramos por decilitro cercano a la curva de fototerapia, o es mayor de 15 miligramos por decilitro, pues se debería solicitar con urgencia una bilirrubina sérica. Recordemos que la bilirrubina transcutánea no debe reemplazar a la bilirrubina sérica. Si el paciente necesita una bilirrubina sérica, pues se le debería hacer, ¿no es cierto? Es más, los pacientes cuando ingresan a fototerapia o exsanguinotransfusión, dependiendo de qué es lo que necesite el paciente, debería ser con un valor de bilirrubina sérica, más no con un valor de bilirrubina transcutánea, ¿no? Debe tener un valor de bilirrubina sérica. ¿Qué otros exámenes se pueden pedir en el paciente con ictericia? Pues son los grupos que ya hemos dicho, de la mamá, del recién nacido, obviamente las bilirrubinas, el CUMS para ver si hay anticuerpos, hemograma para ver cómo va el hematocrito, cómo va la hemoglobina, ¿no? Porque en el caso de los pacientes con lisis, pues el hematocrito va a tender a disminuir. Lámina periférica en el caso de que se trate o que sospechemos de una hiperbilirrubinemia por lisis, por deformidad en las membranas de los eritrocitos que los predisponen a lisis. También podemos pedir glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa, albúmina, que ya hemos dicho, la hipoalbuminemia predispone a hiperbilirrubinemia, y el recuento de reticulocitos para ver cómo responde esa médula frente a la lisis de los eritrocitos, ¿no? También debemos tener en cuenta la tasa de ascenso de la bilirrubina. Si el ascenso de la bilirrubina, por ejemplo, en el paciente con ictericia es mayor de 0.3 miligramos en las primeras 24 horas o mayor de 0.2 miligramos por decilitro por hora después de las 24 horas, esto sugiere hemólisis. Y se debe solicitar con urgencia un test de CUMS directo, ¿no? Para ver si hay anticuerpos contra los eritrocitos.
Y debemos también considerar acá la hiperbilirrubinemia directa, que un valor mayor de 1 miligramo, si nos sale este valor, pues deberíamos descartar problemas obstructivos de las vías biliares, como son las atresia de las vías biliares, la sepsis también, hay que recordar que nos da hiperbilirrubinemia directa, y los errores innatos del metabolismo. El tratamiento de la ictericia, solamente hay dos alternativas, fototerapia o exsanguinotransfusión, aunque también he encontrado que puede usarse inmunoglobulinas como coadyuvante o en asociación a la fototerapia. ¿Sí? Bueno, en nuestra institución solo usamos fototerapia o exsanguinotransfusión, dependiendo de qué es lo que requiere el paciente. En el caso para ello, para este tratamiento de fototerapia o exsanguinotransfusión, para ello la Asociación Americana de Pediatría ha sacado su guía de práctica clínica, salió el 2022. Esta guía pues nos dice qué es lo que debemos hacer en el paciente con hiperbilirrubinemia, pero en el recién nacido mayor de 35 semanas. ¿Sí? Y para eso, esta guía de la Asociación Americana de Pediatría nos da dos tablas para decir si el paciente entra o no entra a fototerapia. Esta primera tabla se usa para pacientes que no tienen factores de riesgo de neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia. Pues si el paciente se encuentra por encima de la curva que le corresponde a la edad gestacional, pues el paciente ingresa a fototerapia, ¿no? Pero esta tabla se usa para pacientes, como he dicho, no tienen factores de riesgo de neurotoxicidad. Y la otra tabla que nos da la Asociación Americana de Pediatría es esta que muestro, y esta tabla se usa para pacientes que tienen factores de riesgo de neurotoxicidad, ¿cierto? Obviamente los pacientes que tienen factores de riesgo de neurotoxicidad entran a fototerapia con valores más bajos de bilirrubina, ¿cierto? Porque estas tablas así están diseñadas. En el caso de la exsanguinotransfusión, también la Asociación Americana de Pediatría nos da dos tablas para la exsanguinotransfusión. Para pacientes que tienen factores de riesgo de neurotoxicidad, nos da esta tabla. Y para pacientes con uno o más factores de riesgo de neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia. Obviamente también los valores para que ingrese a exsanguinotransfusión. Si es que tiene factores de riesgo de neurotoxicidad, los valores de bilirrubina son más bajos. Entra con valores de bilirrubina más bajos. Bueno, y hemos hablado que los factores de riesgo de neurotoxicidad se usan para evaluar si entra, dependiendo, o sea, los factores de riesgo de neurotoxicidad, dependiendo de si los presenta o no los presenta, nos dice qué curva usar, ¿no es cierto? Y estos factores de riesgo de neurotoxicidad son edad menor de 38 semanas, edad gestacional menor de 38 semanas, a mayor prematuridad, mayor riesgo de neurotoxicidad. Otro factor de riesgo de neurotoxicidad es cuando la albúmina se encuentra menos de 3 gramos por decilitro, cuando el paciente presenta enfermedad hemolítica isoinmune, es decir, tiene una prueba de CUM directa positiva, o cuando el paciente presenta deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa u otras afectaciones hemolíticas. Cuando el paciente presenta sepsis o inestabilidad clínica importante en las últimas 24 horas. Entonces, todos estos son los factores de riesgo para neurotoxicidad que se usan en las curvas de fototerapia o exsanguinotransfusión. ¿Sí? Entonces, en la fototerapia hay algunas características que hay que tener en cuenta, como son, pues hay dos tipos de fototerapia, uno que es la convencional o la estándar, y otra es la fototerapia intensiva.
En el cambio de la fototerapia convencional, pues la distancia entre el paciente y la luz debe estar entre 30 a 45 centímetros. Con este tipo de fototerapia se espera que la bilis disminuya en un 6 a 20% en las primeras 24 horas de vida. En el caso de la fototerapia intensiva, la distancia entre el paciente y el foco o la luz debería estar entre 15 y 20 centímetros. Esta fototerapia intensiva se indica cuando la fototerapia convencional, cuando los valores de bilirrubina van en incremento a pesar de que el paciente está en fototerapia convencional. O también se puede utilizar la fototerapia intensiva cuando los valores de bilirrubina se encuentran cercana a la curva de exsanguinotransfusión, ¿no? Ya vamos a hablar de eso más adelante. La fototerapia, pues para que el paciente entre en fototerapia, pues debe estar la superficie corporal expuesta, es decir, el paciente solamente debe estar en pañales y se debe poner lentes de fototerapia para protección ocular. El paciente que entra a fototerapia debe tener control de bilis. La frecuencia de los controles de bilis que se piden va a depender mucho de cuán elevado está la bilirrubina. El paciente que ingresa a fototerapia debe continuar con lactancia materna. No hidratación endovenosa a menos que haya signos de deshidratación. La lactancia materna, ya vamos a hablar también más adelante, puede ser lactancia materna directa o leche materna extraída, dependiendo mucho de los valores de bilirrubina. ¿En qué momento suspender la fototerapia? Pues esta se debería suspender cuando se encuentra 2 miligramos por debajo del umbral de fototerapia, ¿no es cierto? En el caso de que el paciente sea un paciente que ha estado en fototerapia y se le suspendió la fototerapia, pero tiene riesgo de hiperbilirrubinemia de rebote, pues en este tipo de pacientes se les puede pedir un control 12 a 24 horas después de suspendida la fototerapia. ¿Quiénes presentan riesgo de hiperbilirrubinemia de rebote? Pues los recién nacidos menores de 38 semanas y los menores de 48 horas de vida. La fototerapia no está exenta de efectos adversos y entre ellos encontramos el síndrome del niño bronceado, lesiones en la piel. Estas lesiones en la piel eran más frecuentes cuando se usaba la fototerapia con luz halógena. Bueno, actualmente se usa luz LED. ¿Qué otro efecto adverso de la fototerapia hay? El desbalance de la temperatura, es decir, el paciente puede presentar hipertermia o también se puede enfriar, pues porque muchas veces está en la cuna, ¿no es cierto? También puede presentar alteraciones de los electrolitos porque recordemos que las pérdidas insensibles aumentan en el paciente que entra a fototerapia. ¿Cuándo intensificar la atención del recién nacido con ictericia? Debemos intensificar la atención cuando las bilirrubinas se encuentran 2 miligramos por debajo del umbral de exsanguinotransfusión, es decir, cuando ya se está acercando los valores de bilirrubina a la curva de exsanguinotransfusión, 2 miligramos por debajo, pues debemos intensificar las medidas en este paciente, ¿no es cierto? ¿Y qué debemos hacer? Pues si el paciente en este momento se encuentra en fototerapia convencional, pues deberíamos pasarlo a fototerapia intensiva, ¿cierto? Si los bebés que requieren intensificación de la atención deben recibir hidratación y fototerapia intensiva, ¿no es cierto? Y obviamente control de bilis. Y en este caso, si ya vemos que la bilirrubina se acerca a la curva de exsanguinotransfusión, pues podemos pedir bilis cada 2 o cada 6 horas, dependiendo, ¿no es cierto?
Bueno, con respecto a la exsanguinotransfusión, la exsanguinotransfusión es una urgencia y es mucho más urgente cuando hay signos de encefalopatía, ¿sí? Para hacer la exsanguinotransfusión se requiere de sangre total con un hematocrito aproximado del 40%. Es lo ideal, ¿no es cierto? Que la sangre que yo voy a usar para la exsanguinotransfusión tenga un hematocrito del 40%. Obviamente el paciente que ingresa a exsanguinotransfusión se hace con valores de bilirrubina sérica, ¿no? Pero también la guía de la Asociación Americana de Pediatría nos dice que se puede usar asociada a la bilirrubina sérica la relación bilirrubina-albúmina. Bilirrubina en miligramos y albúmina en gramos, ¿no? Para decidir si el paciente entra o no entra a exsanguinotransfusión. Si esta relación bilirrubina-albúmina se encuentra mayor o igual a 8 en pacientes de 38 semanas sin riesgo de neurotoxicidad, pues este paciente asociado a un dosaje de bilirrubina, si esto es mayor de 8, pues el paciente debería ingresar a exsanguinotransfusión. Si esa relación bilirrubina-albúmina es mayor de 7.2 y el paciente es mayor de 38 semanas y tiene factores de riesgo para neurotoxicidad, o el paciente es de 35 a 37 semanas sin factores de riesgo de neurotoxicidad, si esta relación era mayor de 7.2, pues el paciente ingresa a exsanguíneo. Y si el valor es mayor o igual a 6.8, pero el paciente es de 35 a 37 semanas con factores de riesgo de neurotoxicidad, pues el paciente necesita exsanguinotransfusión, ¿cierto? Ojo, esta relación de bilirrubina-albúmina no se usa de manera aislada, se usa junto con un dosaje de bilirrubina sérica, ¿sí? Un paciente que necesita exsanguinotransfusión necesita de una UCI. La exsanguinotransfusión se debería hacer en una UCI, ¿no es cierto? Y si se encuentra este paciente en periferia, pues debería ser referido, ¿no es cierto? Durante el procedimiento de exsanguinotransfusión se debe monitorizar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno. Se debe monitorizar durante el procedimiento de exsanguinotransfusión hasta 24 horas después del procedimiento, ¿sí? Estos pacientes que necesitan de exsanguinotransfusión deberían también llevar controles de bilirrubinas, y en este caso el primer control debería ser a las 2 horas, y el paciente, pues una vez exsanguinado, debe continuar en fototerapia, ¿sí? Durante el procedimiento de exsanguinotransfusión se debe interrumpir la alimentación, es decir, no se le debe dar leche materna durante el procedimiento, y esta alimentación enteral debe suspenderse hasta 6 horas después de la exsanguino. La exsanguinotransfusión, al igual que la fototerapia, puede presentar efectos adversos, y en el caso del exsanguino, sus efectos adversos están relacionados con la bulimia, es decir, cómo se está sacando sangre e introduciendo sangre, porque de eso se trata el exsanguino. Se hace de intercambio sanguíneo o recambio, como se quiera decir. Entonces, como hay fluctuaciones en la bulimia del paciente, pues puede presentar alteraciones en la presión arterial, puede presentar alteraciones en el estado ácido básico, y pues el paciente exsanguinado tiene mayor riesgo de infección. Para hacer una exsanguinotransfusión se necesita de un catéter venoso central. Acá se puede usar la vena umbilical. La exsanguinotransfusión, hemos dicho que es un recambio de sangre, ¿no es cierto? Yo saco sangre y pongo sangre donada, ¿no es cierto? Entonces, el volumen de recambio, las alicuotas, por ejemplo, en los recién nacidos menor de 1.500 gramos, los recambios o las alicuotas son de 5 ml. En pacientes de 1.500 a 2.500 gramos, los recambios son de 10 ml, los volúmenes a recambiar. En pacientes mayores de 2.500 gramos, las alicuotas son de 15 ml, ¿cierto? El recambio de sangre o la exsanguinotransfusión debería hacerse al doble del volumen sanguíneo del paciente, ¿no? Supongamos que un paciente es un recién nacido a término que pesa, qué sé yo, 2.500, ¿no es cierto?
El volumen de sangre que tiene este paciente de 2,500 sería 8 por 2, 16, 8 por 5, 40, sería 200 ml por kilo, porque se multiplica por el kilo, el doble sería 400 ml, es decir, el volumen a recambiar en este paciente de 2,5 kilos sería 400 ml, ¿sí? Y por cada 100 ml de recambio de sangre cambiada, pues se debe administrar 1 mililitro de gluconato de calcio. ¿Qué grupo, qué tipo de sangre vamos a usar en el paciente que necesita transfusión? Pues va a depender mucho del tipo de incompatibilidad que presente, ¿no es cierto? Si el paciente, por ejemplo, si el recién nacido tiene una incompatibilidad de factor RH, es decir, la madre tiene grupo O negativo, y el recién nacido tiene un grupo O positivo, pues la sangre a utilizar para la exsanguinotransfusión debería ser O negativo. Si la incompatibilidad que presenta el paciente es del grupo OA, es decir, la madre tiene grupo sanguíneo O positivo y el bebé tiene A positivo, la sangre a utilizar para la exsanguinotransfusión es grupo O positivo y plasma A positivo. ¿Sí? Si la incompatibilidad del paciente es del grupo OB, ¿no es cierto? Es decir, la madre presenta grupo O positivo y el recién nacido presenta grupo B positivo. El tipo de sangre a usar para la exsanguinotransfusión es grupo O positivo con plasma B positivo. Si el paciente recién nacido presenta doble incompatibilidad, es decir, la madre tiene grupo O negativo y el bebé grupo A o B positivo, el tipo de sangre a usar es grupo O positivo con plasma A o B positivo. Bien, aparte de la Asociación Americana de Pediatría que nos da guías, nos da tablas, curvas para usar en el recién nacido con ictericia, pues esta nos da curvas para recién nacidos mayores o iguales a 35 semanas. Nos da curvas para pacientes que presenten ictericia, por ejemplo, menores de esta edad gestacional, ¿no es cierto? Y para eso la NICE nos da curvas, la guía NICE nos da curvas que se pueden utilizar en recién nacidos desde las 23 semanas de edad gestacional, ¿no es cierto? La Asociación Americana de Pediatría nos da curvas para usar desde las 35 semanas de edad gestacional, de edad gestacional hacia adelante, ¿no es cierto? En cambio, la NICE nos da curvas o gráficas para usarlas en pacientes desde las 23 semanas de edad gestacional, ¿no es cierto? Hasta las mayores, hasta las 38 semanas, mayores iguales a 38 semanas de edad gestacional. Igual nos da curvas, por ejemplo, en este caso, pues la línea azul, por los pacientes que se encuentran por encima de la línea azul, pues son pacientes que entran a fototerapia, y los pacientes que se encuentran por encima de la línea roja son pacientes que se encuentran o que entran a exsanguinotransfusión. Pero a diferencia de la Asociación Americana de Pediatría, la guía NICE nos da sus curvas con valores de bilirrubinas en micromol por litro. Y a nosotros los resultados de bilirrubina del laboratorio nos vienen en miligramos por decilitro. Entonces debemos convertirlo, ¿no es cierto? En miligramos por decilitro a micromol por litro, pues simplemente se multiplica por 17.1, ¿cierto? ¿Qué más nos dice esta guía de la NICE? Pues a diferencia de la Asociación Americana de Pediatría, la NICE nos dice que debemos suspender la fototerapia cuando los valores de bilirrubina se encuentran 3 miligramos por debajo del umbral de fototerapia. La Asociación Americana nos dice 2, ¿no es cierto? Esta nos dice 3. Que equivale, 3 miligramos equivale a 50 micromol por litro. ¿Sí? Además, ambas guías nos recomiendan no utilizar la luz solar como tratamiento de la ictericia, ¿no? Es decir, el paciente que tiene ictericia no debemos exponerlo a la luz solar para que baje la ictericia, ¿no? El paciente que tiene ictericia y necesita fototerapia, pues debería ser sometido a fototerapia. Cuando tenemos valores de bilirrubinas, no restar
la bilirrubina directa de la bilirrubina total para decir si el paciente necesita fototerapia o exsanguinotransfusión. Es decir, se debe utilizar los valores de bilirrubina total para decir si ingresa o no ingresa a fototerapia o exsanguinotransfusión. Bien, eso es todo. Muchas gracias. No sé si habrán preguntas. Muchísimas gracias, doctor Manuel Calero Espinosa, por la ponencia brindada el día de hoy, del cual nos ha servido de mucha ayuda, ya que nos ha brindado información necesaria para cada uno de nosotros, sobre todo al personal de salud que se está conectando de establecimientos de periférica. Vamos a dar pase a nuestros participantes para que puedan realizar sus preguntas con respecto a la ponencia realizada por el doctor Manuel. Vamos a dar unos minutos para que puedan generar sus preguntas en la caja de chat del Zoom. En lo que se generan las preguntas, doctor, ¿alguna recomendación final que nos pudiese brindar? Doctor, disculpe, tiene el micrófono apagado. En resumen, y como recomendación final, todos los pacientes, todos los recién nacidos deben tener una evaluación visual de la ictericia. Todos. La guía recomienda que todos los pacientes deberían ser evaluados visualmente para ver si tiene o no tiene ictericia, ¿no es cierto? Si encontramos ictericia, pues pedir bilirrubinas. Como medida rápida se puede utilizar el bilicheck o la bilirrubina transcutánea, pero si ya hemos dicho los criterios, si necesita bilirrubina sérica, se debería hacer la bilirrubina sérica. La bilirrubina transcutánea no reemplaza la bilirrubina sérica, ¿no es cierto? Es más, la guía, por ejemplo, menciona que aquellos pacientes con ictericia menores que presenten ictericia en las primeras 24 horas, en recién nacidos prematuros, de frente debería, si el que presente ictericia, de frente debería hacerse una bilirrubina sérica, ¿no es cierto? Y pues si el paciente presenta ictericia con bilirrubinas en rangos de fototerapia o sanguinotransfusión, pues debería ser derivado a un centro de salud que cuente con la capacidad resolutiva, ¿no es cierto? No aconsejar, porque sí, en periferia, bueno, cuando yo hice mi serum, por ahí escuchaba personal de salud que aconsejaba exponerlo a la luz solar, y no es así, porque puede causar quemaduras y en vez de ayudar, pues van a perjudicar al paciente, al recién nacido, ¿no es cierto? ¿Qué más? Pues el paciente con ictericia, a pesar de que el paciente, la lactancia materna es un factor que puede predisponer a ictericia al recién nacido, pues esta no debe retirarse, ¿no es cierto? No debe suspenderse, deben continuar con lactancia materna, ¿no es cierto? La ictericia no es contraindicación para que el paciente no continúe con lactancia materna, ¿sí? Bueno, pues si su paciente se encuentra o de repente hay personal serumista, pues si su paciente presenta ictericia y no tiene de repente laboratorio, pues debería ser derivado, ¿no es cierto?, para los análisis correspondientes. Gracias. Muchas gracias, doctor, por las acotaciones necesarias. Vamos a dar pase ahora a leer las preguntas de nuestros participantes para poder ser respondidas. Nos comentan, ¿qué tan bueno es que los recién nacidos de 3 a 5 días reciban rayitos de sol cuando su ictericia es leve? No recomienda, ninguna guía recomienda usar la luz solar o exponerlo a la luz solar para bajar la ictericia. El paciente debería ser evaluado por un médico pediatra o un médico con experiencia en neonatos
y pues solicitar los análisis y si necesita fototerapia debería ser sometido a fototerapia, ¿no es cierto? Porque la luz solar puede ocasionar daño, ¿sí? Quemaduras. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la respuesta. Importante No sé si hay más preguntas. para eliminar la bilirrubina. Lees por favor de nuevo la pregunta porque no se corta Ok, ¿sí me logra escuchar, no la doctor? escuché. Ahora sí, sí. Ok, nos dicen, ¿qué tan importante es los supositorios en los bebés para eliminar la bilirrubina? Tampoco no se recomienda. No se recomienda. Si bien es supositorios, si bien es cierto, eh, si bien es cierto, hemos dicho que el tubo digestivo del recién nacido es un poco lento, ¿no es cierto? Eh, y esto lo predispone a una mayor predisposición de que la bilirrubina se reabsorba por el sistema enterohepático, por el sistema, por el enlentecimiento del tubo intestinal no se recomienda, ¿no es cierto? A esto lo que sí se puede recomendar es mayor frecuencias, mayor números o lactancia más frecuente para que eh, haya mayor facilidad para que se evacúen las heces, ¿no es cierto? Lo que sí se puede recomendar es lactancia más frecuente, más no supositorios. No, no se recomienda. Muy bien, doctor. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, con los recién nacidos prematuros, ¿qué dificultades presentarían? ¿Hay posibilidad de que exista la hipersensibilidad con la exposición a la luz solar? ¿Qué complicaciones de desarrollo se llegaría a desarrollar en el neonato? No, hemos dicho que la luz solar si el bebé necesita fototerapia, debería ser sometido a fototerapia. No recomiendan utilizar la luz solar para bajar la bilirrubina. No, no se utiliza. No sé si respondí la pregunta. Sí, doctor. Eh, sí, lo escucharon, ¿verdad? Hola, doctor. Sí, 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 te Sí, escucho. ok. Continuamos con las preguntas. Nos comentan. Muchas veces hasta en hospital de tercer nivel se tiene problemas con los reactivos para los exámenes de laboratorio y se recurren a ingresar a un neonato a fototerapia por clínica presentada. ¿Es favorable hoy en la actualidad? Ya, sí. A nosotros también nos pasa, ¿no es cierto? Que a veces no tenemos bilirrubinas en nuestro hospital, es decir, se acabaron los reactivos, ¿no es cierto? Si fuera posible, pues pedirle una bilirrubina en un laboratorio particular, pero si se encuentra, no sé, en un lugar donde no haya laboratorios particulares, eh, es una alternativa. No es lo recomendable, pero es una alternativa, ¿no es cierto? Si es que no tuviera los valores de bilirrubina. Utilizando la escala de Kramer, es una alternativa. No es lo recomendado, pero es una alternativa, ¿no es cierto? Porque muchas veces también en nuestra experiencia, por ejemplo, vemos que los valores de bilirrubina salen bajos y aparentemente por los análisis, por los resultados del laboratorio, el paciente no necesita fototerapia, pero clínicamente el paciente pues evaluando está recontra amarillo, llega hasta las rodillas, hasta las piernas, entonces sí utilizamos el criterio médico muchas veces o la evaluación visual para ver si el paciente ingresa o no ingresa a fototerapia. Pero recordar que lo ideal es un valor de bilirrubina, ¿sí? Sérico. Siguiente pregunta. Cuando el bebé tiene más de un mes y continúa con ictericia neonatal, ¿qué podemos hacer? Más de un mes ya, si no, ya
no se hace nada ya. Si es la bilirrubina indirecta, no, pero si es la bilirrubina directa, que hay que descartar patologías obstructivas de las vías biliares, ¿no es cierto? Si es que la que predomina es la directa, o si esta se encuentra por encima de 2 miligramos, pues hay que evaluar eh, patologías obstructivas de las vías biliares, ¿sí? Siguiente pregunta. Ok, siguiente pregunta. Nos comentan, bueno, ponencia, doctor, pues en un recién nacido, bueno, han colocado hemoglobina No de escucho. 20, Puede leer de nuevo, por favor? No le sí, escuché. hola, ¿me escucha ahora? Sí, sí, sí la escucho. Sí, ya, nos comentan. Buenas tardes, excelente ponencia, doctor. En un recién nacido con, bueno, aquí han colocado hemoglobina de 20 gramos por decilitro o más, ¿podría indicarse algunas recomendaciones que disminuyan la posibilidad de progreso rápido de la ictericia o aparición de sus complicaciones, especialmente en población alejada a un establecimiento de salud, como es la sierra? Ya. Si se encuentra más de 20, no se puede hacer nada. O sea, más de 20 equivale a un hematocrito aproximado de 60, 62%. Significa eh, que, que está dentro de lo normal, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo recomendable en este caso? Pues citarlo si tienes, evalúas si tiene factores de riesgo para ictericia, ¿no es cierto? Evalúas cómo está la lactancia, el grupo sanguíneo de la mamá, del recién nacido, ¿no es cierto? Haces una adecuada anamnesis y evalúas si encuentras factores de riesgo para ictericia, pues puedes pedir una bilis, y si no tuvieras la bilis, pues lo citarías, ¿no es cierto? Controles. Por eso la guía recomienda evaluación visual, ¿no es cierto?, de la ictericia. Recomienda mucho, es más, lo recomienda en todos los recién nacidos. Evaluación visual de la ictericia. Pues yo lo citaría controles, ¿no es cierto? Si tengo ese miedo de que me haga ictericia, controles, ¿no es cierto? Controles por consultor externo si el paciente se fue de alta, o con evaluación visual durante la estancia hospitalaria. Y si considero bilirrubinas séricas, pues hay que pedir las bilirrubinas séricas. Siguiente pregunta. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Como última, bueno, pregunta, o su, no, a ver, ya, nos indican, mi bebé está hospitalizado y ya tiene 19 días de hospitalización. ¿Qué se le tiene que hacer para que baje la bilirrubina de 13? Tenía 25 y ahora tiene 13. 18 días de vida. ¿De cuántas semanas es de edad gestacional? Sí, Supongo que no, recién nacido a término, ¿no es cierto? Con 18 días de vida y 13 ya es un paciente que no necesita tiene fototerapia, se espera 37, dice. 37 semanas con de bilirrubinas, me dijiste, en 13, ¿no? Eh, en 13 actualmente. Ingresó Ya con es 25. ya es un valor que no necesita fototerapia, ¿no es cierto? Se espera que el mismo organismo elimine. Es un valor que, digamos que para este paciente de 18 días de vida, no hay riesgo de neurotoxicidad. Entonces, en este caso, se debería esperar que el mismo organismo lo elimine, ¿no es cierto? Elimine la bilirrubina, ¿sí? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por la ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Agradecidos también con los participantes que han generado sus preguntas y se han podido conectar para la telecapacitación realizada el día de hoy. Gracias, doctor. Esperamos contar con usted para una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias a Ok, todos. muchas gracias. Gracias a todos también por asistir. Gracias. Hasta luego, doctor. Que tengan muy buenas tardes Buenas tardes y y muy buenas tardes con todos. feliz día de San Valentín a todos. Sí, gracias. Gracias, gracias.